En la vida podemos llegar a ser víctimas por las diferentes circunstancias que nos presenta la vida, o podemos llegar a ser personas triunfantes sobre cualquier situación. En el Antiguo Testamento nos habla acerca de una persona llamada Job. Esta persona se rehusó a ser una víctima de las grandes tragedias que le vinieron en su vida. Nos dice que Job era una persona recta, temerosa de Dios. Ante Dios y ante la gente, Job era una persona justa. En los tiempos de Job, la gente le llamaban a una persona justa aquella persona con gran integridad. Ser una persona con gran integridad significa ser una persona completa o ser algo entero. Job era como aquel varón que describe la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que a la ley de Dios medita de día y de noche. Job era una persona apartada del mal. Él no participaba en las maldades de otras personas. Rechazaba toda oportunidad que le venía a él para hacer lo que no era debido. Su respeto hacia Dios y hacia el prójimo era su ley. En la Biblia podemos leer acerca de Satanás, que acusó a Job delante de Dios de ser una persona interesada en Dios solamente porque Dios lo bendecía, pues Dios lo había enriquecido en gran manera. Satanás le dice a Dios: déjame quitarle todo lo que él tiene y verás que blasfema contra ti. La realidad es que Satanás no conocía a Job. Dios conocía la sinceridad de Job solamente. En el transcurso de un corto tiempo, Satanás le quitó a Job todas sus riquezas. Le mató todos sus criados. Satanás mandó un fuerte viento sobre la casa de los hijos de Job, acabando con sus vidas. Nos dice ahí el Señor Jesucristo que Satanás está en esta tierra para robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cuando Job le dieron una noticia de las tragedias que le estaba aconteciendo, lo primero que hizo Job fue doblar sus rodillas y postrarse en el suelo y adoró a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, sea el nombre de Dios bendito. Job realmente no sabía por qué estaba pasando por tantas tragedias. Los amigos de Job lo acusaban de haber hecho algo malo. Cuando Satanás le mandó una enfermedad, su esposa de Job le dijo: maldice a Dios y muérete. Job no había hecho nada malo. Job estaba pasando por esos sufrimientos por sus convicciones y su sinceridad en Dios. Satanás le había quitado todas sus riquezas, mató a sus hijos, le quitó su salud. Lo que no pudo quitarle Satanás a Job fue su integridad y sus convicciones en Dios. Job se dio cuenta que en medio de su sufrimiento, Dios siempre estuvo a su lado. Y él pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no se convirtió en una víctima de Satanás. Job salió victorioso porque Dios estaba a su lado. El gran enemigo del Señor Jesucristo es el diablo. Es un enemigo que la gente no puede ver, ni puede defenderse de él. Destruye matrimonios, conduce a la gente a los vicios, los está convirtiendo en víctimas. ¿Cómo defenderse de un enemigo invisible? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo toma la vestidura del soldado romano como ejemplo para decirles a los creyentes de Éfeso que se vistieran de la armadura de Dios para que pudieran defenderse del enemigo, de ellos y de Dios. Para defenderse necesitaban andar en la verdad, ponerse la armadura de la palabra de Dios, la armadura de la fe, de la oración y del poder del Espíritu Santo. Sin esta armadura de Dios, la gente de hoy día no podrán defenderse del diablo y sus demonios. Pueden llegar a ser víctimas de ellos. Cuando el Señor Jesucristo nació en esta tierra, el diablo quiso matarlo. Cuando el Señor Jesucristo se preparaba para ir a la cruz a morir, el diablo lo tentó y le ofreció todos los reinos si lo adoraba. El Señor lo venció con oración, lo venció con su palabra. Satanás no quería que el Señor llegara a la cruz, porque fue ahí en la cruz donde el Señor Jesucristo venció todos los obstáculos de Satanás para que la gente pudiera llegar a ser salvos. Podemos llegar a ser víctimas en la vida o podemos llegar a convertirnos a ser vencedores. La Biblia nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense al Señor Jesucristo, recíbelo en su corazón como su Señor y Salvador de su vida y confiesa sus pecados. Recibirás el perdón de Dios y comienza a vestirte con la armadura de Dios y serás un vencedor en tu vida, porque el Señor Jesucristo estará en tu corazón.